Todos sabemos que Dios gobierna con poder y en esta semana profundizaremos en su trono, en el tema de la santidad de Dios, en el proceso divino por el cual restaura a la humanidad para revelar su gloria. Soy el pastor José Herreño y te invito a que juntos repasemos la lección número 7, titulada Fundamentos de la Profecía. Quiero invitarte para que oremos y pidamos la bendición de Dios. Querido Padre, en este momento, Señor, una vez más, venimos delante de ti, Señor, para estudiar esta lección y queremos que seas tú guiando nuestra mente, nuestra vida, para que lo que se pueda hablar sea para honra y gloria de tu nombre. Instrúyenos e ilumina nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, siempre leemos nuestro texto para memorizar de esta semana y aparece en Isaías capítulo 6, versículo 8, que dice así. Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Dios tiene un derecho legítimo, un derecho eterno e inapelable en su gobierno. Y es que este derecho no surge. Dios tiene un derecho que es legítimo, eterno e inapelable de gobernar el universo por ser Él el creador. Este derecho no surge de la imposición, sino del origen mismo de todo cuanto existe. Es decir, el creador no es solo el que inicia la vida, sino que también sostiene la existencia del ser humano. Esto coloca al ser humano de una vez en una posición de humildad. Nos pone a nosotros en una posición de dependencia y reverencia al Creador. El carácter de Dios, que es justo, que es puro, que es santo, contrasta directamente con la condición que nosotros los seres humanos tenemos, que ya no se compara o se asemeja a la del Creador. Esta gloria o esta manifestación del carácter del ser humano confrontada con la de Dios, pues sencillamente se ve opacada porque el ser humano ha entrado en rebelión, ha pecado y por esta razón hemos sido destituidos. Y esto ha sucedido porque nos hemos rebelado contra Dios. Perdimos el brillo divino que refleja el carácter de Dios en nosotros. Mientras no andemos en santidad o en obediencia a Dios, sencillamente el pecado va a reinar y nos va a separar de Dios. Por eso el plan de salvación no tiene un propósito egoísta. Más bien Dios no solo desea salvarnos, sino que reflejemos también su carácter, ese carácter santo, justo y bueno. Esta semana vamos a ver por qué es necesario entender la profecía, pero por qué es necesario que seamos restaurados de esa condición que nos ha atrapado, nos ha llevado a la perdición, a la muerte, y ahora podamos tener esperanza. Es importante que entendamos la lección de esta semana, que nos va a orientar y nos va a ayudar a conocer mejor que hay un propósito maravilloso en toda la historia y Dios ha llevado los hilos de esa historia. Por eso quédate y juntos estudiemos esta lección. En la lección del domingo, aquí estoy, envíame a mí. En esta lección veremos cómo Isaías fue confrontado con la majestuosa presencia del Señor. Y allí se reveló la impureza de Isaías. Pero en lugar de destruirlo, Dios permitió que Isaías fuera purificado. Y así también nosotros, como lo vamos a ver en este estudio, también podemos ser restaurados y somos llamados a llevar la luz del cielo. Y esta luz no es para proyectarla a nosotros mismos, sino para compartirla con los demás. Vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 6, versículos 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando Isaías contempló al Altísimo en su trono, que es en este contexto de la visión de Isaías capítulo 6, él no pudo esconder la miseria, no pudo esconder su condición de pecado. Y su primer grito no fue de adoración. El contexto de Isaías 6, versículo 1 al 6, nos habla de que lo primero que hace Isaías es decir, ¡ay de mí, que soy pecador! ¡Ay de mí! Es una exclamación.
y él ve la gloria divina. Y al ver la gloria divina, al exponerse a lo profundo de la maravillosa santidad de Dios, simplemente reconoce su indignidad. Y es fácil vivir ignorando nuestra necesidad cuando estamos lejos de la luz. Es fácil creerse santo cuando no estamos al lado del ser santo. Pero en la presencia de Dios, todas nuestras justificaciones se deshacen. Lo que antes parecía aceptable, o lo que parecía bueno, o lo que parecía perfecto, o parecía que lo que somos nosotros está bien, se vuelve inaceptable bajo la pura misericordia, o la pura santidad, o la pura presencia del Señor. Es imposible que al ver esta humanidad caída, contemplar al Creador, contemplar al Ser Supremo, podamos pensar que somos mejores o somos buenos o que hay algo que nos pueda llevar a imitar o ser iguales a Dios. Simplemente somos, como dice Isaías, ay de mí que soy pecador. Ese reconocimiento debe salir de esa oportunidad, de esa manifestación que podemos tener cuando nos acercamos a Dios. Dios no nos humilla por placer, más bien Él quiere que nosotros aprendamos a ser santos como Él es santo por relación. Esa luz que Él tiene, esa santidad, esa gloria que Él refleja, se puede dar a nosotros y la necesitamos. La necesitamos en grandes proporciones o de manera completa para que Dios nos ayude a través de su gracia a ser limpiados, a ser restaurados y a que Dios sea quien nos capacite. El primer paso para cumplir su propósito divino es reconocer nuestra bancarrota espiritual. Solo los que saben que están necesitados son los que pueden ser transformados por la mano que purifica. Dios limpia al hombre, no solo para que se sienta mejor, sino para que se levante y cumpla la misión. La restauración que el Señor quiere nunca es con un fin en sí mismo, siempre apunta a una tarea mayor. Siempre el propósito de Dios es llevarnos a ser mejores. Solo cuando somos tocados por la gracia ardiente de lo alto, dejamos de huir de Dios y comenzamos a caminar con Él. Sentimos la necesidad de caminar y vivir para Él. Y ahí es donde la culpa es removida, es cuando en su lugar se coloca una llama que impulsa a servir, a obedecer, a ser fieles. Y sabes que Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí se ve la secuencia. Primero viene la visión. Luego viene la confesión, después viene la purificación y finalmente se ve cómo se da la misión. Dios no llama sin preparar, ni prepara sin un propósito. Cada encuentro que tenemos con la gracia, eso precede una comisión con peso que es eterno. La respuesta de Isaías fue inmediata. Fue una decisión de atender al llamado de Dios. Ya no había temor, solo había gratitud y disposición porque se había encontrado con el Ser Santo. Lo que antes tenía temor, ahora lo anhelaba estar en la presencia de Dios. Y ahí fue donde el fuego en sus labios fue lo que encendió el fuego en su corazón. El fuego del carbón del Espíritu fue lo que llevó a que su corazón ahora fuera encendido para atender. Por eso él dice, heme aquí. Y no fue una respuesta ensayada, fue un grito de clamor, fue un grito de amor, de atención, de obediencia. El que ha sido tocado por el cielo no puede quedarse callado. El que ha recibido la misericordia de Dios o el que se ha encontrado de verdad con el Creador, sencillamente no puede huir, debe obedecer, debe aceptar la voluntad de Dios. Por eso el perdonado se convierte en portavoz de la gracia que lo salvó. El que entiende y valora el llamado que Dios le ha hecho, lo practica y va a la acción. Actúa, hace algo por la causa de Cristo. Pero sabes, Filipenses capítulo 2, versículo 15, 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo nos llama a brillar como luminares en medio de una generación que está torcida, que está pervertida, que está haciendo lo malo. Y
Pablo nos llama a que sostengamos la palabra de vida, esa luz que es la evidencia de que hemos sido tocados por el cielo, esa misma luz que Isaías lo hizo llevar a ser un mensajero de esperanza en medio de un pueblo que vivía en oscuridad, en medio de un pueblo terco, un pueblo egoísta y orgulloso. Y allí Jesús también, la Biblia describe a Juan el Bautista. Juan, que también la Biblia lo menciona como una antorcha que ardía y alumbraba. Así que también los que han sido tocados por Dios se convierten en luz para el mundo. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios ilumina, brilla, habla, predica, anuncia del Salvador. No generan los cristianos, o no generamos nosotros los cristianos luz propia, porque simplemente reflejamos lo que Dios nos ha iluminado a nosotros. Somos velas encendidas por el fuego del Espíritu de Dios. Y el mundo no necesita más información religiosa, necesita testigos que ardan por dentro. Gente que haya estado en la sala del trono, así como Isaías, que haya sido tocada por el carbón del altar y que camine llevando esperanza en medio de la perdición. Dios espera que tú y yo seamos de esos mismos que experimentan el poder del Espíritu Santo en su vida, y el mundo allí afuera está esperando de esos cristianos, de esas personas que se levanten sin temor. Y así como Isaías diga, aquí estoy, envíeme a mí. Isaías nos muestra el camino de todo siervo de Dios. Primero se ve una visión en la gloria divina. Segundo, se ve el quebranto sincero. Después, en tercer lugar, se ve el perdón profundo y cómo él se siente seguro. Y en cuarto lugar, hay un llamado ardiente y urgente de ir a hablar en el nombre de Jesús. El que ha sido limpiado no vive para sí. No vive para vivir su vida cristiana de manera personal e interna. Vive para reflejar la gloria de aquel que lo ha llamado, aquel que lo ha restaurado y ahora desea que anuncie del poder de Dios. Tú y yo hemos sido llamados, pero no hemos sido llamados para contarnos a nosotros mismos o a los mismos hermanos lo que Dios ha hecho. Está bien hacerlo, pero Dios nos ha llamado a ser testigos de la gente que necesita ver que el poder de Dios, así como nos cambió a nosotros, también los puede cambiar a ellos. Que Dios nos toque a través de su Santo Espíritu para que este estudio nos lleve no tanto al estudio más profundo, sino más bien o poderlo hacer, pero más que eso es que Dios nos ayude a ser tocados por su Espíritu para ir a la acción, para no quedarnos en el sueño, ni en la pereza, ni en la parsimonia o de pronto en la quietud, sino que vayamos a la acción y vayamos a la práctica. La lección del lunes, los dos querubines. Cuando analizamos acerca del pecado, el pecado trajo separación entre Dios y la humanidad. Pero incluso al cerrar la entrada al Edén, el Señor dejó señales de esperanza. Allí habían dos querubines que, aunque guardaban el acceso al árbol de la vida, también apuntaban hacia la promesa de restauración. Veamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta escena nos recuerda que toda separación de Dios se convierte en oportunidad para revelarnos el plan de restauración. Aunque nuestros errores nos alejen, el Señor establece símbolos visibles que nos guían a su presencia por el camino de la obediencia y de la fe. Por eso Dios cerró la puerta del Edén, pero abrió el sendero de la redención, porque cuando Dios cierra un camino es porque ha trazado otro hacia su gloria. Por eso cuando vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 6 al 7, dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, y extendían sus alas los querubines sobre el lugar del arca. El simbolismo que aparece en el huerto del Edén se traslada ahora con claridad al santuario, y más adelante al templo de Salomón. En ambos, los querubines son figuras que señalan la presencia de Dios, el centro del universo moral y espiritual.
Y sobre el arca del pacto habían dos querubines que extendían sus alas, y entre ellos reposaba la gloria divina o la Shekinah. La conexión aquí entre el Edén y el santuario revela que desde el inicio Dios ha querido morar en medio de su pueblo. Aunque el pecado intentó impedirlo, esa morada se manifiesta con signos concretos de cómo los querubines, cuya función es representar el acceso seguro pero sagrado a la presencia de Dios. Y así como Adán y sus hijos se acercaban a las puertas del Edén para adorar, allí también los israelitas iban al templo o al santuario para adorar también. Ambos escenarios muestran que aunque el pecado impida la comunión directa con Dios, Dios establece un espacio de encuentro con Él. Cuando vamos a lo que dice Patriarcas y Profetas, allí dice lo siguiente: por mucho tiempo se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya única entrada estaba vedada por los ángeles vigilantes. En la puerta del paraíso, custodiada por los querubines, se revelaba la gloria divina. Aquí venían Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a esa ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, se lo ha de restaurar más gloriosamente embellecido que al principio. Dios ha mostrado un propósito: restaurar la comunión perdida. Es decir, Dios no dijo, bueno, ya como pecaron, los voy a dejar así o los voy a destruir. Sencillamente, Dios ha querido cada vez acercarse más y darnos la oportunidad y la seguridad de que Él quiere restaurar las cosas. En conclusión, la imagen de los querubines en el Edén apunta a la majestad de Dios. Y aunque se cerró el camino al árbol de la vida, quedó la promesa de un reencuentro. El plan de redención sigue vigente para encontrarnos en el Edén, que estará en la tierra nueva. Y allí nos podremos encontrar, no solamente nosotros, sino también nos encontraremos con Adán, con Eva y con todos los grandes héroes de la fe. Que Dios nos ayude a comprender cada vez la solemnidad de lo que Dios establece, del cuidado que debemos tener con las cosas que Dios ha llamado especiales o que son santas, porque Dios va a cuidar, así como mandó a los querubines para cuidar un pedacito de cielo, ese pequeño paraíso que representa también la morada de Dios. Pero también en el santuario, Dios también puso allí los querubines como señal. Cuando vemos la profecía o la visión de Isaías capítulo 6, también vemos querubines. Los querubines son protectores. Y Dios quiere que un día conozcamos todas estas maravillas, que ya no lo veamos como algo a la imaginación, sino que realmente podamos ver a ciencia cierta cómo se dan las cosas espirituales, el cuidado y la reverencia que tienen los querubines para con Dios. Y que de igual forma aprendamos de todo esto, de esa prudencia, ese cuidado, ese respaldo que debemos darle siempre a lo que es santo y sagrado. Que Dios nos ayude a valorar y a darle el sentido que merece las cosas del Señor. En la lección del martes, como carbones encendidos. En este día de la lección veremos tres escenarios diferentes de lo que vieron el profeta Juan, Isaías y Ezequiel con respecto a visiones que al final se relacionan. Veamos primeramente lo que dice Ezequiel capítulo 1, versículo 6 al 10. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Bueno, esto parece un poco complejo de comprender, pero básicamente los seres vivientes que Ezequiel describe aquí están dotados de una visión perfecta, porque tienen 4 caras que representan su capacidad para ver en todas las direcciones. Esto simboliza esa constante vigilancia hacia las cosas. Sus 4 alas, también que aparecen allí, no solo reflejan rapidez, sino también la reverencia ante la gloria de Dios, ya que las usan para cubrirse mostrando esa humildad
y ese respeto y reverencia delante de Dios. Además, se ve que sus pies están firmes como los de un becerro. Esto representa la estabilidad y la fuerza en el servicio que hacen a Dios. Aunque son seres celestiales, tienen manos humanas. Y esto indica que son instrumentos de Dios para interactuar con nosotros, con los seres humanos. Estos seres, también que se mueven con perfecta unidad y obedecen inmediatamente a la dirección divina, nunca se desvían del camino señalado por Dios. Y eso es algo muy importante. Y mira lo que sigue diciendo en Ezequiel capítulo 1, versículo 11 al 13. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Estos seres celestiales tenían 4 alas también. Con 2, dice la Biblia, se tocaban entre ellos por encima, es decir, unían sus alas y tocaban sus alas entre ellos. Y hay algo maravilloso aquí porque con las otras 2 alas se cubrían el cuerpo. Esto señala 2 cosas importantes que podemos aprender. Las caras obviamente representan cualidades que Dios valora, porque allí se ve cara de hombre, que representa en el contexto de Ezequiel 1, se habla de caras. La cara de hombre que representa sabiduría, que representa razón y representa la humanidad. Pero también está la cara del león, que muestra fuerza, que muestra valentía y que muestra autoridad. También está la cara del buey, que habla del trabajo duro, de la obediencia y del servicio. También está la cara del águila, que nos recuerda la rapidez de obediencia, de hacer lo que Dios dice y estar a la altura espiritual de lo que Dios es. Ahora, estas caras juntas nos dicen que los siervos de Dios tienen muchas cualidades diferentes y que Él las usa todas para cumplir su voluntad. También nos recuerda al Señor Jesús, quien fue sabio como un hombre, fuerte como un león, humilde como un buey y elevado como un águila. Eso básicamente nos enseña la descripción. Pero también allí se habla de los carbones encendidos, que alude a una fuente constante de fuego. El término que se usa aquí conecta con las brasas del altar en Isaías capítulo 6, versículo 6, que ya lo leímos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Aquí la imagen de los hachones o de los carbones encendidos en movimiento destaca que estos seres no solo resplandecen, sino que llevan consigo un fuego vivo. Esto simboliza esa constante interacción con Dios. Este fuego no solo ilumina, sino que también emite destellos que representan la manifestación poderosa de la presencia de Dios. Todo esto, hermanos, parece un poco complejo, pero hay que comprender que todo esto tiene un propósito, señalar verdades profundas de Dios. Ahora, allí se habla del fuego, se habla de los carbones y se habla de los relámpagos, que no son simples adornos visuales que aparecen allí en el libro de Ezequiel o en Isaías, sino que son símbolos profundos de la gloria, la pureza y de los juicios de Dios. Los seres que aparecen allí no solamente observan la majestad de Dios, sino que participan en la ejecución de la voluntad de Dios. Es decir, ellos están allí al lado de Dios con todas estas cualidades, con un propósito, servir y hacer lo que Dios dice. Y haciendo esto, pues son los vehículos de la manifestación del poder y la presencia celestial. Dios quiere trabajar a través de ellos y ellos van a trabajar sirviendo lo que Dios dice. Pero si vamos a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4 al 6, también nos habla un poco de lo mismo. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante
y detrás. Aquí se ven los 24 tronos y ancianos que simbolizan pureza y victoria, que reflejan en sus vestiduras blancas y coronas esas características. Esta figura tiene un paralelo con los sacerdotes que servían en turnos, y esto lo menciona Primera de Crónicas 24, donde se destacaban el rol de servicio constante ante Dios. Esos 24 ancianos tienen esa relevancia aquí también en Apocalipsis. Pero los relámpagos que se ven aquí en Apocalipsis, los truenos, las voces que emanan del trono, representan majestad, juicio y la revelación de Dios, que es similar a lo que se describe en el monte Sinaí. Incluso en Ezequiel capítulo 1, versículo 13, se habla también de esto. Ahora, allá aparecen 7 lámparas de fuego que reflejan la presencia del Espíritu Santo y el mar de vidrio frente al trono, que también simboliza la separación entre la creación y el creador. Pero también vinculan con lo que está escrito en Ezequiel capítulo 1, versículo 22. Ahora, cuando unimos las 3 visiones y vemos, bueno, si las vemos de manera particular, pues parece un poco diferente, pero se complementan. Porque las 3 visiones tienen un núcleo común: reflejar o mostrar la gloria incomparable de Dios en su trono y la presencia de seres que adoran a Dios y que son con características especiales, son fuertes. Pero si vemos, por ejemplo, en Isaías, se enfatiza la trascendencia, el poder de Dios para trascender. Pero en Ezequiel se ve la movilidad con alas, con el poder. Y en Apocalipsis se ve la adoración de manera organizada y de una manera eterna. Pero todos los elementos son visuales, porque allí se ve fuego que se repite cada una de estas características, se ve los truenos, se ven los seres con múltiples alas, con múltiples rostros, ojos, y que tienen en todo el cuerpo. Pero también se ven las coronas, se ven los tronos y se ven los relámpagos. Ese trono, el cual se ve en cada una de estas visiones, está rodeado de criaturas que no solo le sirven, sino que perpetuamente lo proclaman como el santo, 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 sino también como el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sabes, hermano querido? No tenemos a un Dios pequeño, no tenemos un Dios que se le olvidan las cosas, no tenemos un Dios que no se le puede llamar santo. Es un Dios majestuoso, grande, poderoso y perfecto. Y si los ángeles del cielo, que toda la eternidad le han adorado, ¿quiénes somos nosotros para no hacer? O mejor, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no adorar al Dios que todo el universo le adora? A veces somos un poco selectivos en las cosas que queremos darle a Dios. Y decimos, bueno, esto le agrada a Dios, esto lo hago. No, pero esto no le agrada a Dios, eso prefiero no hacerlo. A Dios no podemos darle condiciones, no podemos darle, posponer las situaciones o la adoración o lo que debemos darle al Señor, sino más bien tenemos que simplemente postrarnos, reconocer nuestra indignidad, reconocer que Él es santo y que Él todo lo puede. Si los ángeles celestiales lo hacen y están por encima de nosotros, porque la Biblia dice que los hiciste menor, un poco menor que los ángeles, nosotros simplemente debemos hacer lo mismo, seguir adorando y reconociendo al Creador de todo. Que esa sea nuestra experiencia, adoración y completa obediencia a nuestro Dios. En la lección del miércoles, Dios entre su pueblo. En el desierto veíamos cómo la majestad divina no se mantenía distante. Por el contrario, Dios moraba entre su pueblo. Y allí, cuando vemos el campamento de Israel, mientras pasaban por el Éxodo, giraba en torno a ese campamento a un lugar especial, el tabernáculo, que era el símbolo viviente de que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, deseaba morar con la humanidad redimida. Veamos lo que nos dice el libro de Números. Capítulo 2, versículo 3. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Dan,
Ahiezer, hijo de Amisadai. Aquí se ve la organización del campamento de Israel que se daba en el desierto. Y esto no fue aleatorio, fue más bien una expresión clara del deseo de Dios de que el tabernáculo o la presencia de Dios estuviera en el centro de la vida del pueblo, en el centro de su vida espiritual, de su vida social, de su vida comunitaria en medio de ellos. Pero sabes, el tabernáculo se erigía en el centro del campamento y allí estaban organizadas las 12 tribus que se organizaban en 4 grupos alrededor del tabernáculo. 3 por cada lado, es decir, 3 al occidente, 3 al oriente, 3 al norte y 3 al sur. Con esto, Dios buscaba, en lo que dice el libro de Números capítulo 2, que las 4 tribus líderes sacaran una especial. Entonces, allí se ve, por ejemplo, al este a Judá, se ve a Rubén, que está al sur, Efraín, que está al oeste, y Adán, que estaba al norte. Estas tribus no solo encabezaban sus respectivos grupos, sino que llevaban estandartes identificatorios. Estos eran la bandera. Y la tradición rabínica, que está respaldada en parte por lo que dice Génesis capítulo 49 y Deuteronomios 33, se asocia cada tribu con un símbolo viviente. Por ejemplo, Judá, como dice allí lo que leímos, tiene una bandera que representaba al león. Rubén con el rostro del ser humano. Efraín con un buey y Dan también se representa con el águila. Pregunto, hasta lo que hemos leído aquí o hasta lo que hemos estado acá, ¿esto tiene que ver con las visiones o con las profecías que da Daniel, da Apocalipsis, da Ezequiel, da Isaías? Creo que tiene mucho que ver, pero es importante que estas figuras reaparecen en las visiones proféticas y aparecen precisamente en Ezequiel capítulo 1, versículo 10 y en Apocalipsis capítulo 4, lo cual nos lleva a entender que estas tribus no solo representan autoridad en la tierra, estas figuras, estos símbolos, también cuando los profetas veían, representaban algo que estaba en el cielo. Dios todavía desea que nosotros entendamos que Él debe ser el centro tanto de la tierra con a través de estos símbolos y de la distribución que se daba en las tribus con el tabernáculo, como también Dios es el centro del cielo. Pero así, hermanos y apreciados amigos, debemos entender que el centro no solamente del pueblo de Israel o del cielo, sino también de todo el universo y el centro de toda nuestra vida debe ser el Señor. Él se merece ese lugar. Si lo tiene en el cielo y si lo tuvo en ese momento especial del pueblo de Israel, también lo debe tener para nosotros. ¿Sabes? Este es el orden celestial. Dios estableció este orden, Él lo organizó y organizó en el campamento esa correspondencia con algo que se refleja también en el cielo. Y esto nos enseña que como pueblo debemos reflejar las características del reino. Esas 4 características, ¿cuáles son? Fuerza, sacrificio, inteligencia y visión. Cada uno de estos 4 elementos se ve reflejado en el libro de Ezequiel capítulo 1, Apocalipsis capítulo 4, aquí en esto lo que dice Números capítulo 2, que nos muestra la importancia de los símbolos. Pero, apreciado hermano, quiero que vayamos a una promesa linda que aparece en la Biblia. Aparece en Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 y 13. Dice, tenían un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Mira qué importante que esta misma distribución de las 12 tribus, de los 4 grupos y de los 3 que aparecen en cada lugar, se muestra cómo Dios también en la tierra nueva, no sé si te habías dado cuenta de este detalle, pero en la tierra nueva también lo que Dios hizo en el pueblo de Israel, lo hará también en la tierra nueva. Pero solo que aquí se habla de puertas, pero también se habla de las tribus. Aquí se habla del simbolismo del león, del hombre, del buey y del águila. Y esto encuentra un eco
en el santuario celestial y en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Apocalipsis, que a lo que acabamos de leer, 21, versículos 12 y 13, menciona que esta ciudad tiene 3 puertas por cada lado y representan a las tribus de Israel, así como el campamento se organizaba en torno a Dios. La ciudad de Dios, la ciudad eterna, la nueva Jerusalén, será habitada por aquellos que han aprendido a vivir en torno o han dejado que el Cordero sea el centro de sus vidas. Estos símbolos apuntan hacia un plan redentor completo. Dios desea morar eternamente con su pueblo. Y la organización del campamento era un ensayo del reino venidero, de lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Eso que se le mostró a Moisés y le dijo que lo hiciera tal cual como se le mostraba, es simplemente un reflejo de lo que sucederá en la tierra nueva. ¿Sabes? Qué lindo saber que estas verdades nos llevan a conocer más y mejor al Señor. Pero quiero leer lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y versículo 22. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Qué lindo saber, apreciados hermanos, que aunque el pueblo de Israel tenía un tabernáculo en el centro de su experiencia diaria, pues aquí se ve en Apocalipsis que aunque ya no vivimos o habitamos en tiendas ni acampamos, alrededor de la tierra nueva habrá un tabernáculo, ese tabernáculo divino que sigue siendo el mismo, solo que ahora morará con nosotros. Y hoy podemos acercarnos a la presencia de Dios a través de Jesucristo, que es nuestro santuario viviente, que es realmente el templo que no es físico, sino que es Cristo. Él es el camino, Él es el velo rasgado, Él es el sumo sacerdote, Él es el Cordero, que con todos estos símbolos señalan simplemente a Jesús. En este tiempo, la presencia de Dios dada a través del Espíritu Santo nos lleva a que cada uno de nosotros como creyentes podamos estar seguros de que la presencia de Dios sigue todavía con nosotros. Ese siempre ha sido el plan de Dios, morar en medio de su pueblo. Pero podemos acercarnos a Dios por medio de la oración. Podemos acercarnos a Dios a través de la adoración sincera. Ya no necesitamos un santuario o un tabernáculo como lo había en el tiempo de los israelitas. Ahora, a través de la oración, a través de la alabanza, a través del estudio profundo de la palabra de Dios, a través de la obediencia a lo que Él nos ha pedido que hagamos, pues podemos acercarnos a Dios. Y más allá de la geografía, ahora el Señor se acerca al corazón y Él establece una morada en nuestro corazón. Como lo fue en el desierto, la obediencia, el orden y la comunión siguen siendo esenciales para vivir cerca de Dios. Es importante el orden. Incluso cuando leemos lo que dice Pablo, Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y allí puede morar el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no mora en el desorden. El Espíritu Santo no mora en la desobediencia, en la rebeldía. Dios mora en aquellos que desean que Él more en sus vidas. Apreciados amigos, es un privilegio, escucha bien, es un privilegio que la presencia de Dios esté en medio nuestro. Pidámosla siempre, al momento de salir de casa, al momento de acostarnos, al momento de levantarnos, al momento de hacer cualquier actividad, en un viaje, en una salida, en cualquier cosa. Siempre pidamos la presencia de Dios. Es lo primero que debemos hacer en nuestra vida, pedir la presencia de Dios. Y decir como el pueblo de Israel: si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, entonces no iremos. Asegurémonos de que la presencia de Dios, ya no a través de un tabernáculo, sino a través de la dirección directa de Dios en nuestra vida. Y un día, cuando estemos en la tierra nueva, allí en el centro de nuestra vida estará la presencia misma de nuestro Salvador. La lección del jueves: la caída de Lucifer. ¿Cómo puede la criatura más gloriosa del cielo convertirse en el enemigo más feroz del universo? Y vamos a hablar de Lucifer, que no cayó porque le faltara algo, sino porque deseó ser más de lo que ya era. En el epicentro del trono divino, donde reinaba la luz, la armonía, la alabanza, nació la sombra del orgullo por culpa de Lucifer. Incluso en el lugar más santo
puede gestarse la rebelión si el yo se exalta por encima del Creador. Hoy más que nunca debemos estudiar esa caída que nos recuerda la necesidad de comprender cómo somos o cuál es nuestro papel delante de Dios. Y hoy vamos a ver y vamos a estudiar un poco acerca de este estudio. Ezequiel 28:11 dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Claramente esta es una referencia de Lucifer, que no fue creado como un ser malvado. Por el contrario, aquí en Ezequiel se le describe como el sello de la perfección, que estaba lleno de sabiduría, que era acabado en hermosura. Y estas frases no son hipérboles poéticas, son una revelación de cuán glorioso era Satanás o Lucifer. Ese Lucifer fue ungido como un querubín, que es lo que estamos estudiando en esta semana. Querubines, esos querubines que estaban en el trono, al lado del trono de Dios, que estaban en el santuario. Satanás o Lucifer tenía una característica, que era un querubín ungido y que era grande y protector. Es decir, estaba en una posición de extrema cercanía al trono de Dios. En el Monte Santo se paseaba entre las piedras de fuego y expresa allí la Biblia cómo se representa la intimidad que tenía con la santidad y la gloria de Dios. Era un privilegio, pero esto implicaba una misión, que era reflejar la gloria de Dios y dirigir la adoración del universo hacia Dios. No obstante, el versículo nos señala que se halló maldad en Lucifer, se halló maldad en su interior. Hubo un virus de orgullo incubado en el santuario mismo de Dios. Y se ve que la hermosura que debía glorificar a Dios fue usada para enaltecerse a sí mismo. No sé qué tan bello era, pero su hermosura lo llevó a compararse con Dios. Lucifer se miró hacia sí mismo, se miró en el espejo celestial y se enamoró de sí mismo. Su belleza le nubló la vista y el orgullo se apoderó de su corazón. Y en lugar de reflejar la gloria de Dios, quiso quedarse con ella. Cambió la adoración por la ambición. Cambió su sabiduría y se volvió necio al brillar más para sí que para su creador. Entonces, el cielo ya no fue su lugar. Ya le pareció despreciable, ya no era necesario porque él mismo podía cumplir con todas las características de Dios. Obviamente equivocado, pero allí se ve algo interesante, que toma una decisión consciente y dice que eligió rebelarse, cayó por su propia vanidad. Y cuando vamos al libro de Isaías se muestra un poco de la caída. Mira lo que dice allí. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás no deseaba estar cerca de Dios. Él deseaba ocupar su propio lugar, tener su propio trono y desprestigiar y acabar y derrotar a Dios. En solo unos versículos aquí en Isaías capítulo 14 se muestra cómo se utiliza la palabra el yo. Y se utiliza 5 veces, como si su mundo ya no tuviera espacio para nadie más. El objetivo de Satanás no era de ser una estrella más alta, sino tener el mismo trono de Dios. Él ya no se conformaba con lo que tenía. Porque, ¿sabes? Lo más triste de esta ambición nació de un ser ignorante que quiso conocer o quiso ser igual a Dios. ¿Sabes? Esto nos lleva, incluso en nuestra vida cristiana,
a desear, a hacer, a tener, a alcanzar. Y nos equivocamos cuando vamos detrás del poder, detrás de la fama, detrás de la opulencia, detrás de la vanidad, a través del orgullo, que nos lleva a equivocarnos y a percibir las cosas no como Dios las percibe, porque Dios cuando percibe las cosas las ve desde la humildad, desde el servicio, desde la obediencia. Pero Satanás busca adoración, reconocimiento, alabanza, todo para mí, solo yo y yo. Y Jesús viene a enseñarnos todo lo contrario. Mi justicia o mi gobierno se basa en la obediencia, se basa en la humildad, se basa en el servicio, se basa en ayudar, se basa en amar. El gobierno de Satanás es todo lo contrario. Pero sabes, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14, dice allí, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiero que imagines dos escenarios que son totalmente opuestos. En uno, alguien escala montañas de orgullo, gritando, mírenme, yo mando aquí, yo soy el que puedo, yo soy el que soy. Ese camino obviamente es Lucifer, el ángel que no quiso reflejar la luz de Dios, no quiso reflejar el carácter de Dios, sino que quiso ahora manifestar su carácter. Él quería básicamente el trono, la adoración y el centro del universo estuviera centrado en él. Y su mensaje es muy claro, que el yo esté primero. Pero en el otro escenario vemos a un grupo que también, como dice Apocalipsis, está en lo alto, en el monte de Sión, pero no están allí para ser aplaudidos, sino para acompañar al Cordero. No están exaltando su nombre, están reflejando el nombre de Dios. No suenan tambores de ego, no hay reflectores humanos, su gloria es básicamente la presencia de Jesús. Estos son, los que dice Apocalipsis, son los 144,000 que no siguen modas, no están siendo presionados por el mundo, sino que simplemente entienden su lugar, siguen al Cordero donde Él les indique y donde Él quiera que va. No se promocionan, obedecen, aman y sirven a lo que Dios dice. Esas son las características del pueblo o de los siervos de Dios. Mientras ellos caminan, mientras los 144,000 se muestran atentos a escuchar un mensaje que retumba por todo el mundo, hay un mensaje especial. El mensaje es: anuncien el mensaje de los tres ángeles. Es un llamado urgente a dejar de adorar el yo. Porque cuando tú vas al mensaje del primer ángel, el mensaje del primer ángel nos habla de reconocer a Dios, al Creador, a adorar al Creador. No es un mensaje popular, pero sí es un mensaje poderoso. Porque la gente no le gusta escuchar este mensaje. A la gente no le interesa que vengamos a adorar al Creador, al Eterno. Más bien, la gente quiere que le reconozcamos. Incluso hay gente que se pone en la posición de decir, es que si a mí en la iglesia no me tratan bien, me voy. Si no es así, me voy. Si no me gusta, me voy. Y es que si no hace, entonces no doy diezmo, no doy ofrenda, o no ayudo, o no participo, o no predico, o no hago, o no canto. Y empezamos a condicionar a Dios. Pero la Biblia dice que los verdaderos adoradores, dice, adorad al que creó los cielos y la tierra. Es el mensaje del primer ángel. Adoración y obediencia. Porque mientras muchos viven diciendo, haz lo que tú quieras, el mensaje del primer ángel dice, haz lo que Dios dice. Adóralo a Él, confía en Él, obedécele a Él. Estos redimidos que aparecen aquí en los 144,000 son la respuesta de Dios a la rebelión más antigua. Son la prueba viviente de que sí es posible, de que es muy alentador para el pueblo de Dios, que sí se puede vivir con pureza, de que sí se puede vivir en fidelidad, de que sí se puede vivir en el amor, que en medio de un mundo manchado por el egoísmo, Dios espera que seamos transparentes o seamos diferentes.
Ahora, estos 144,000 son un testimonio de que rendirse a Cristo no es perder, más bien es ganarlo todo. Como iglesia debemos proclamar con claridad y urgencia el triple mensaje del mensaje de los tres ángeles. Este no es un discurso teórico, esto es un llamado a despertar, hermanos, a salir del engaño de Babilonia. Cada nación, cada tribu, cada lengua y cada pueblo debe oír que hay esperanza en Cristo, que hay salvación por la gracia de Cristo, que hay un juicio que revela el carácter de Dios y la verdad del Evangelio. Individualmente, cada uno de nosotros debemos ser estandartes vivientes. Así como Judá, Rubén, Efraín y Dan levantaban sus banderas para decir, aquí representamos y servimos y obedecemos a Dios, nosotros hoy levantamos la bandera ensangrentada de Cristo, de esa cruz en la que Cristo murió por cada uno de nosotros. Con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestras decisiones, con nuestro carácter, mostramos a quién servimos. Seremos el vivo ejemplo de un evangelio poderoso cuando vivimos para Cristo. La lección del viernes para estudiar y meditar. Satanás, quien fue un querubín protector, como ya lo hemos visto, desafió a Dios al intentar destruir la confianza en el trono y arrastrar a la tercera parte de los ángeles a dañar el plan de Dios a través de la humanidad. Y Dios permitió que los ángeles caídos siguieran su camino, no porque Dios deseara, sino para mostrar al universo las profundas consecuencias de la autoexaltación. Aunque la rebelión de Satanás fue trágica, tiene un propósito mayor: evidenciar la verdadera naturaleza del pecado y del mal, ese mal carácter que tiene Satanás. Y este proceso de rebelión revela que apartarse de la voluntad de Dios solo lleva a la destrucción. Solo nos enseña que el amor de Dios es lo único que puede restaurar lo perdido y derrotar el mal. Que es Dios el camino correcto, que obedecerle es lo mejor. El conflicto de los siglos dice en la página 729 y 730, Cristo echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyos rostros reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: contemplen el rescate de mi sangre. Por estos sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Solo piensa que al final de la historia, el Cordero que entregó su sangre por cada uno de nosotros, con cicatrices que revelan el sacrificio del Señor, podamos observar a los redimidos transformados y perfectos que reflejan el amor de Dios. En ese momento la humanidad, a través de la lucha, del sufrimiento, se ve redimida por la gracia de Cristo. El Señor estará satisfecho, mirará el fruto de su sacrificio y de su esfuerzo, un pueblo que fue restaurado. Ese será el momento culminante donde no solo se dará el fin de la batalla, sino también la victoria de un amor infinito, que al final de los tiempos hará que todo el universo se postre ante el Señor, reconociendo que su sacrificio fue el acto más grande, el más hermoso y el más sublime, porque a través de ese sacrificio hubo triunfo sobre el mal. Y en su presencia solo habrá paz eterna. Nadie más deseará pecar. Nadie más deseará volver atrás. Ahora todos los santos, todos los redimidos que se habrían preparado, todos aquellos que aceptaron a Cristo y vivieron para Él, pudieron entonces alcanzar la victoria. Y el Señor se alegrará en esta escena. En esta semana no pondremos frase, pero sí quiero preguntarte algo. Escucha bien esta pregunta. ¿Cómo impacta en tu vida el saber que con Jesús somos vencedores y que tenemos la promesa de la eternidad? ¿Cómo reaccionas ante el hecho de saber que Jesús ya ha vencido, que es tu victoria y esa seguridad que nos ha dado de una promesa de eternidad con Él? Quiero que dejes allí tu comentario, lo vamos a leer y quiero animar a todos a que leamos los comentarios. Y el comentario más bonito, tú le coloques allí un me gusta. Si quieres dejarle un comentario, un amén o alguna observación, déjalo. Y quiero que el comentario más reaccionado, el que más le hayan dado me gusta, pues lo mencionaremos.
Así que vamos a ver quién lo hace mejor. Vamos a orar para dar gracias y honrar a nuestro Dios. Oremos, querido Padre, gracias Señor por tus bondades. Gracias Señor porque nos enseñas en esta semana la reverencia que tienen los querubines, que tienen los seres angelicales, los santos que aparecen allí en el cielo, cómo se postran y reconocen tu santidad y tu soberanía. Hoy Señor, queremos ser de esa misma manera, tener ese mismo espíritu de adoración y reconocimiento al Creador de todo. Tú eres nuestro Dios, Señor, y queremos la victoria para nuestra vida. Queremos ser vencedores y un día alcanzar la corona que tienes preparada para nosotros. Ayúdanos a vencer el pecado, Señor. Ayúdanos a no dejar caer en la tentación. Líbranos, Señor, del mal y danos la victoria en tu nombre. Hoy oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, que Dios te bendiga. Y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Te invito a una próxima lección y a que compartas, le des me gusta y a que nos veamos en la siguiente lección con la ayuda de Dios.